Rubén Luengas. Rubén, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido Julio. ¿Cómo estás? Aquí viéndote y escuchándote con mucha atención. Y sí, sí es cierto lo que ha publicado de la muerte Sí, de la hermana de la para hermana quien de... preguntaba por ahí. Al menos lo han publicado los medios. Yo lo vi en 24 horas. Ahí está publicado. Ujú, pues sí, gracias Rubén. Y bueno, y pasando al otro tema, que es el tema de actualidad en estos momentos, Rubén, ¿cómo ves el tema de el general Cienfuegos? Julio, ¿alguna vez en tu programa, cuando vino William Barr Ajá. a la Ciudad de México y se entrevistó con el presidente Andrés Manuel López Obrador hace ya algún tiempo? Ujú. En tu espacio comenté quién es William Barr. Vamos primero a plantearlo del lado de esta negociación que presentan como un triunfo diplomático y político de Andrés Manuel López Obrador, por lo menos así lo decía el periódico El País, Ajá. y tú también lo has planteado hace ratito, ¿no? Como pregunta, sí. Como pregunta, Ujú. efectivamente, sí, efectivamente. Bueno, a mí me parece fundamental, muy importante que la gente sepa que William Barr no es trigo limpio. El fiscal general de justicia de los Estados Unidos es la segunda vez que es fiscal. Cuando lo nombró Donald Trump, se armó un verdadero escándalo en los Estados Unidos. Hay publicaciones que la audiencia puede buscar, poner William Barr, rechazo. ¿Y por qué lo rechazaban? Porque él era procurador de George H. W. Bush, del papá, quien fue vicepresidente de los Estados Unidos, quien fue director de la CIA, quien fue presidente, no se pudo reelegir, perdió la reelección, pero a fin de cuentas era el fiscal William Barr. Sí. ¿Qué hizo como fiscal William Barr? Se dio a conocer, se reveló el escándalo en la era de Ronald Reagan, los 85 por ahí de Ronald Reagan, de un escándalo que implica drogas y armas, el escándalo Irán-Contras o Irán-Gate. Además de que antes, durante, todavía no ganaba Ronald Reagan, todavía no ganaba, y el equipo de Bush ya había negociado cuando estaban los hostages, estos en la embajada de Estados Unidos en Irán, que Ujú. no los liberaran para que no beneficiara a Jimmy Carter y se pudiera reelegir Jimmy Carter. Ujú. O sea, está la del Partido Republicano, negoció con Irán para soltar a los rehenes detenidos en la embajada antes, Ujú. para que beneficiara a Ronald Reagan. Pero ya como presidente, el escándalo le estalla y estamos hablando de figuras como un secretario de la defensa de allá de los Estados Unidos que se llamó o se llama, no sé si ya murió, Caspar Weinberger, Ajá. Oliver North, Elliot Abrams, que mandó acá Trump para disque democratizar Venezuela, Ujú. John Poindexter, una fichita, el almirante John Poindexter, que era el encargado del departamento DARPA del Pentágono, que ha estado muy metido con el tema de las vacunas y los creadores del Internet, etcétera. Bueno, todos estos personajes resultaron culpables, fueron procesados el exsecretario de la Defensa Caspar Weinberger y el actual procurador fiscal general de los Estados Unidos que negoció con Marcelo Ebrard, con el presidente López Obrador, ese mismo fiscal que hoy negoció esta liberación del exsecretario de la Defensa de México, fue el que le salvó el pellejo al exsecretario de la Defensa de los Estados Unidos, Caspar Weinberger, Ujú. violando las leyes estadounidenses sin pasar a la instancia de la separación de poderes que tanto se cacarea del respeto a la separación de poderes en Estados Unidos, que eso lo dicen mucho incluso corresponsales. No, la gente ignora, no saben que acá en Estados Unidos se respeta la separación. Pues se lo pasaron por el arco del triunfo porque exoneraron a estas personas. El Irán Contras fue negociar con la gente de Irán, la cuestión de armas, en fin,
droga que también se realizó dentro de la propia entidad de los Estados Unidos en contra de afroamericanos, latinos, en fin, para financiar económicamente a la contra nicaragüense. Y de esa manera tratar, bueno, esto se descubrió, hubo alguna reunión del Congreso de los Estados Unidos, fue condenado, hubo un proceso, Oliver North, juramento, ahí está el tal Oliver North, nada. William Barr es el mismo, podrían poner la fotografía de varios medios, entre ellos yo la vi todavía ayer en NPR. Ajá. Entonces, esa es la parte de allá. Un hombre que exoneró a su propio secretario de la Defensa, Gaspar Weinberger, y que ahora, curiosamente, ante una situación donde pues no solamente sabría mucho el general Cienfuegos del tema del narcotráfico, de las drogas, de las armas, evidentemente es un hombre que debe tener tremenda información. Y resulta que William Barr vuelve a intervenir para que un exsecretario, en este caso mexicano, sea devuelto a México para que sea juzgado de este lado. Ahora, entonces, Rubén, hay quienes dicen que el tigre nunca se vuelve vegetariano. ¿Tú crees que William Barr haya hecho un acto benévolo y generoso y comprensivo hacia México en este tema del general Cienfuegos? No lo creo, por todo lo que he estudiado, preguntado, indagado, visto, sentido, experimentado en mi vida de periodista, los Estados Unidos a ese nivel no son amigos de nadie, son amigos de sus intereses. Y si este señor evidentemente no de ninguna manera creo que haya cambiado, Donald Trump, pues evidentemente, como tú bien decías hace rato, es increíble. A mí me parece que gente de disque izquierda o izquierda de internet ahora simpatice tanto con Donald Trump y lo pongan en los altares y puedan asegurar el tema del fraude, etcétera, todo aquello. Pero me parece verdaderamente tremendo ya la parte de acá. O sea, dijo hoy que era una afrenta a López Obrador para el ejército mexicano. Cosa que afrenta o no, como se le quiera buscar el calificativo, la detención de Cienfuegos obviamente comprometía, como la misma investigación que fue encausada desde hace ¿cuántos meses? Hace más de un año. Creo que fue de agosto, hace más de un año fue encausada y siempre se dijo, y lo dijo aquel colombiano que estuvo implicado con lo del Chapo y todo, ese publicó, no me acuerdo el nombre de este tipo, pero que habría muchos más militares mexicanos implicados en esta situación. Entonces, ¿es una afrenta en contra del ejército mexicano o realmente es algo que pudieron presuntamente haber ocurrido o haber realizado militares, incluido el exsecretario de la Defensa, quien por cierto recibió altos honores en el Pentágono de Barack Obama en los Estados Unidos y que él mismo junto con el secretario de Marina de México condecoró a Jacobs, el del Comando Norte, entonces, y le hicieron una ceremonia aquí en México, donde el jefe del Comando Norte decía, el secretario de Marina y Cienfuegos no solamente son mis amigos, son mis hermanos. Salpicaría un juicio de Cienfuegos, también allá en Estados Unidos, a miembros del Pentágono, bajo la cuestión de Barack Obama. Ahora bien, recientemente Donald Trump despidió al secretario de la Defensa y despidió a otros miembros importantes de la nomenclatura militar para poner a condicionales de Donald Trump. Y todo esto se da en este ambiente, pues, tan discutido de que el presidente López Obrador no haya felicitado, ya hasta China lo felicitó, no haya felicitado a Joe Biden. Ayer hablé con una persona muy bien informada en Los Ángeles, California, que tiene acceso a gente como Villarraigosa y otros nombres que prefiero aquí no dar, pero vinculados a los Clinton y por lo tanto a Biden, donde él indagó
y me dijo, Rubén, en el lado demócrata de este grupo, pues, que es el que está ahí con Biden, han visto muy mal esto, lo han visto como una negociación secreta, a diferencia de lo que dice López Obrador y dice Marcelo Ebrard, como una negociación secreta, y que eso pudiera explicar también el hecho de que el presidente López Obrador no hubiese felicitado a Joe Biden y que dijo que hasta que terminara el proceso, que la no intervención, porque si él está diciendo ahorita, ustedes violaron nuestra soberanía, se metieron a México, que han estado metidos hasta, Pues sí. están todavía metidos, sin duda alguna. Entonces, pero tuvieron información, estaban vigilando las 24 horas del día al general Cienfuegos, vigiladísimo. Estaban esperando que pusiera pie en territorio estadounidense y ahora Marcelo Ebrard viene con el cuento, en mi opinión, viene con el cuento de que ¿cuáles fueron nuestros argumentos? Nuestros argumentos fueron que los delitos presuntos fueron cometidos aquí, no allá. Ah, bueno, pues entonces que se regresen al Chapo Guzmán, Pues sí. que Y a regrese Genaro García Luna, que regrese el que fue el procurador de Nayarit. Edgar Beitia. Exactamente, o sea, podríamos con ese criterio, porque toda la vida ha sido de otra manera. Entonces, a la luz no de ninguna posición política, como luego cada quien quiere interpretar, sino a la luz de mi conciencia, yo digo, ante qué estamos. Y te pido que me saques de una duda, Julio. Si viene Cienfuegos, ¿es juzgado de manera civil o en tribunales militares? Fíjate que tengo esa duda. Fíjate que el propio Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera de hoy dijo que iba a ser juzgado en juzgados civiles, que quien tendría la responsabilidad de la investigación inmediata es la Fiscalía General de la República, que ahí era el ámbito específico, que eran delitos que iban a ser del ámbito civil. Lo dijo de manera tajante. Ah, fíjate, pues qué importante, porque con esta aclaración que me haces me perdí eso de Marcelo Ebrard. Pues si va a ser de manera civil, pues es una verdadera papa caliente para la fiscalía, Sí. Presentada como autónoma, y vamos a ver si la fiscalía aquí, pues tiene los tamaños para que, primero ver si hay un cauce legal, y si hay un cauce legal, pues a ver si salen otros nombres importantes al interior del ejército sin que sea una afrenta al ejército mexicano, sino simple y sencillamente algo que sabemos, algo que es un grito a voces. El general Gallardo lo metieron al tambo por querer crear una comisión, una figura de ombudsman al interior del ejército, estuvo preso de manera, oye, y de repente resulta que por el hecho de ser secretario y por asuntos diplomáticos, y aparte porque se pidió en el expediente de Cienfuegos eliminar dos, ¿cómo le llamarán? No párrafos, eliminar dos instancias del expediente. Le pidieron a los jueces que no se publicara eso. Entonces no hay nada que esconder, yo lo dudo. Yo creo que aquí hay mucho, pudo haberse picado mucho allá. No creo que tenga que ver ya con la intervención del próximo gobierno probable, ¿verdad? Salvo que de repente tengamos ya no la sorpresa de octubre, sino la sorpresa de noviembre, y que el colegio electoral que se reúne el 14 de diciembre pudiera votar en sentido contrario de lo que todo el mundo está ahorita esperando. No lo creo, pero cuando se certifica la elección de Biden será el 14 de diciembre. Entonces, deja mandar aquí un mensaje porque me entró una llamada. Les siento, no puedo hablar ahora. Ya. Entonces, yo de acá, francamente, no sé, mano, para mí esto me queda con muchísimas dudas. Que yo quisiera preguntarle a la gente, ¿ustedes creen que esto es un triunfo diplomático? Obviamente la relación, que por eso se esperó López Obrador, entonces se va a esperar hasta diciembre para darle la felicitación a Biden, o hay alguna cosa por ahí guardada que no sepamos nosotros y que pudiera ocurrir alguna situación extraña. Pues no lo sé, pero esto no lo veo como un triunfo, lo veo como la responsabilidad que entonces acá tendrían de demostrar la inocencia o la culpabilidad, pero con pruebas del general Cienfuegos.
Fíjate, Rubén. Sí, Sí, perdón. Adelante, adelante. no, no, dime, dime, dime. Fíjate, José de Córdoba, que es el corresponsal para Latinoamérica del Wall Street Journal, ha puesto un tuit en el cual dice, entre comillas, es desmoralizador porque esto debería haber ido a juicio, cierra comillas, dijo un agente veterano de la DEA, comillas, nos hace parecer tontos, perdemos credibilidad, es una vergüenza, cierra comillas. Pero lo veo en los dos aspectos, Rubén. Por un lado, evidentemente, pues me parece que lo que dice este corresponsal del Wall Street Journal para Latinoamérica, que dice un agente veterano de la DEA, pues sí creo yo que pueda ser el sentimiento de muchos de quienes participaron en este proceso que llevó a la decisión de detener ni más ni menos que a un exsecretario de la Defensa Nacional del país vecino, y que ahora todo se desmorone porque el gobierno toma la decisión política, el de Estados Unidos, de privilegiar asuntos de política exterior sensibles e importantes y desestimar esa investigación y el juicio en sí. Pero del otro lado, del lado de México, Rubén, tenemos, yo así lo creo, un enorme tufo a impunidad. El temor de confirmar que todo esto vaya a devenir en una impunidad para un alto miembro del ejército mexicano. Y por otra parte, en el fortalecimiento de ese poderío militar que pareciera que nos reivindica el fuero militar de facto, que nos demuestra que sigue teniendo privilegios y un trato diferenciado del resto de los mexicanos. ¿Qué opinas, Rubén? No, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y cuando se le está dando tareas al ejército mexicano, la tarea misma incluso de la Guardia Nacional, eh, de patrulla fronteriza, en los puertos, en las aduanas, todo esto que sabemos, apoyándose muchísimo en esto en el ejército mexicano, para un presidente que en una entrevista que tuvo ahí con La Jornada, donde estuvo Luis Hernández, Pedro Miguel, etcétera, él dijo, yo por mí desaparecería al ejército. Sí, sí. Así lo dijo ahí, que llama mucho la atención. Y ahora resulta que está completamente apegado a la cuestión del ejército mexicano y buscando preservar su dignidad, el honor, lavándole la cara, siendo que el hecho de que hubiese unas manzanas podridas, vamos a ponerlo así, y no solamente impunidad para Cienfuegos, sino posible o presunta impunidad para presuntos implicados dentro de la estructura militar, que pues, vaya, yo alguna vez hablé de ese tema con Acosta Chaparro, que me había buscado para una cadena y tal, y pues, es una conversación ahí difícil, pero bueno, él ya murió y todo, pero por supuesto que están metidos en el narcotráfico militares. Y te recuerdo que yo una vez fui a me buscó la hija de Jesús Gutiérrez Rebollo, cuando había persecución en el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, cuando habían apresado al general Rebollo, considerado el zar antidrogas de México, y resulta que había otros militares que tenían orden de aprehensión. Me buscó esta señorita, hija de Rebollo, tuvimos varias charlas y fuimos allá a Jalisco, ahí a una casa de seguridad. Encontré a los militares que tenían orden de aprehensión, y lo que esa vez los militares dijeron es que en realidad el expresidente Zedillo, presidente entonces, estaba protegiendo a los Amezcua, a los de las anfetaminas, y que Rebollos presuntamente había descubierto esa situación y que por lo tanto lo aprendieron. Pero estos militares me hablaban de muchos militares metidos, generales y tal, metidos en la cuestión del narcotráfico, lo cual es perfectamente comprensible. No se puede explicar a la luz de la razón que no reciban protección capos y tanta gente, etcétera. Y luego Estados Unidos, desde que Nixon planteó la guerra en contra de las drogas, porque lo empezó a hacer Richard Nixon, y venimos con todo este devenir histórico de una fallida lucha en contra de las drogas, pues resulta que el examen es exigir, ha sido exigir de parte de Estados Unidos la extradición, y que enfrenten allá y hacerlos testigos cooperantes o testigos protegidos, según el caso. Yo pensaba que probablemente Cienfuegos se iba
a meter en esto de testigo protegido y jamás me imaginé que ya casi hasta le digan váyase y aquí le regalamos un pase de un año para entrada libre a Disneylandia. Pues vamos a ver qué ocurre acá y pone a prueba, pero como tú estabas comentando hace rato, y tienes toda la razón, acá llega un ámbito donde si se pasa por la instancia civil y si se pasa por los tribunales civiles de México, pues tenemos una corrupción en el aparato de justicia en México tremendo, y francamente sería un parteaguas en la historia de México que acá se le juzgara y se le demostrara su culpabilidad o se demostrara su inocencia, pero de veras demostrada y no nada más porque lo dijeron unos jueces, ¿no? Está tremendo, es un caso que verdaderamente ha causado mucho asombro y mucho de qué reflexionar, pero respecto a la relación Trump y AMLO, pues ahora sí que como una vez Lorenzo Meyer publicó en un libro sobre el Tratado de Libre Comercio, en un artículo dijo, de vecinos distantes a amor sin barreras, pues parece ser que entre la administración Trump y la de AMLO hay un amor sin barreras. Vaya. Rubén, ¿crees que en todo este episodio el gran ganador político es Marcelo Ebrard y que ello consolida su posición de aspirante a la presidencia de la República en 2024? Pues muy probable, aunque pues todos veíamos a Videgaray también así y de repente, ¡pum! Sí. ¿No? Y de repente nada con Videgaray, el amigo de Kushner y por aquí, por allá, y era como el vicepresidente, ¿no? Videgaray. Entonces prácticamente ahorita yo veo a Marcelo igual en una situación parecida, pero vamos a ver qué ocurre al interior del tejido de la nomenclatura del poder en México, porque luego también estos personajes vinculados a Manuel Camacho Solís y desde luego pues hasta Carlos Salinas de Gortari, Marcelo Ebrard, pues vamos a ver qué ocurre, pero muy amigo de Giuliani también, fue el que le presentó, Marcelo Ebrard le presentó a López Obrador al ex vicepresidente Al Gore, ¿te acuerdas? Lo presentó, le tradujo todo. Tengo entendido que han estado tejiendo ya con el Partido Demócrata, también no sé cómo habrán negociado con el Partido Demócrata, pero la cuestión de Biden buscó a la embajadora para tener una charla telefónica, le dijeron no la vamos a tener. Entonces, yo creo que Marcelo Ebrard sí es una persona que se puede beneficiar, tiene ya a Mario Delgado, claro, dirigiendo a Morena, tiene ahí los amarres que en un momento dado le puedan permitir ser o buscar la candidatura a la presidencia de México cuando termine el periodo de Andrés Manuel López Obrador, y con todos estos contactos internacionales en un periodo de globalización que se va a fortalecer más con Biden, porque Biden regresaría al criterio típico de la globalización, en el cual él lo ha dicho, incluso Biden literalmente, él ha hablado de crear el nuevo orden mundial, en el cual Estados Unidos tiene que ser el que encabece ese nuevo orden mundial. Así lo dijo literalmente él. Y evidentemente va a ver a México. Hay versiones de que está a favor del fracking, Biden. Bueno, no versiones, lo dijeron en su campaña y también Kamala Harris, pero le quieren echar el ojo a la cuenca de Burgos y el fracking acá, y entonces vamos a ver qué pasa ahí, porque ahí chocaría con lo que ha dicho López Obrador. Entonces, ¿se vengarán los demócratas con López Obrador de todo esto? Pues todo es posible, pero ellos evidentemente van a dirigir su nuevo orden internacional, del que se supone que Trump se aislaba, era nacionalista, se retiraba, como que no molestó tanto acá, fueron cuates, párame a la migración y mira, no van a los aranceles, en fin. ¿Cómo se llama César Duarte? Pues fue otro regalito de César Duarte durante una visita allá a Washington. Sí. Y de repente ok, ahí te va de regreso para que lo juzguen allá. Sí, o sea, sí. ¡Wow! Sorprendente para ser un gobierno presumiblemente de izquierda, pero claro, no te vas a poner a las patadas con Sansón. Claro. Aquí están los con las dos caras de la misma moneda, pero ahí del señor William Barr, me acuerdo perfectamente que te comenté hace tiempo. Sí, y mira, sí. Me recuerdo también todo aquel retrato político que hiciste de William Barr, advirtiendo de cuál era su perfil y cuál era pues el riesgo que se tenía
con este tipo de personajes. Rubén, pues muchas gracias por esta oportunidad de platicar contigo. Decimos que 15 minutos, la verdad es que hoy afortunadamente nos regalaste un poco más de tiempo, te lo aprecio además como compañero, porque viste que estaba yo aquí en problemas de ajustes y desajustes de programación y entró el Rubén Salvador, Rubén Luengas, para poder extender esta plática y poder analizar a fondo y bien todo lo que pensamos y consideramos sobre este asunto. Así es que, Rubén, como siempre, muy agradecido. Al contrario, muy agradecido a ti. Y ahora te voy a cambiar la frase, ya no voy a utilizar a Mickey Mouse. Decir que no hay militares y que no hay agentes de la DEA y agentes de la CIA y todo, metidos en el narcotráfico en ambos lados y militares acá, es como decir que Maradona no está involucrado en el fútbol o Messi. Entonces ahí van saliendo las cosas poco a poco. Vamos a ver en un futuro, a ver cuánto tiempo pasa. Documentos desclasificados indican que tal. Sí, pero sí. La jueza se quedó. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si la audiencia, no, jueza, mire, ya no hay cargos. Sí, vámonos. Sí. Llegó pues, todo a tiempo, muy bien montado, muy bien hecho, muy bien amañado. Te mando un fuerte abrazo, Julio. Muchas gracias a ti, como siempre, por el espacio. Muchas gracias, como siempre. Que estés bien. Gracias. Hasta luego.